Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Soy el doctor Luis Alberto Moreno. Vamos a estar respondiendo algunas dudas y comentarios. ¿Sí? Vamos a iniciar con algunos que quedaron pendientes de sesión pasada, pero aquí estaremos para todos aquellos que quieran hacernos sus comentarios o dudas. La primera pregunta que tenemos es, hola, ¿qué tal? Buen día. Disculpa, ¿también pueden ayudar a elegir el sexo del bebé? Sí, hay una técnica, ¿no? Tiene que ser con técnica de alta complejidad que se llama fertilización in vitro. Ahí cuando generamos precisamente los embrioncitos, podemos tomar una célula de ellos, mandarlos a analizar para que nos digan precisamente el cariotipo, es decir, que nos digan el tipo de cromosomas que tienen, si es hombre o si es mujer. ¿Sí? Y ya ahí tenemos el 100% de probabilidades o bien de certeza de que si quieres tener un bebé que sea hombre o un bebé que sea niña. Otra de nuestras preguntas, hola, buen día. Lo que, lo que pasa es que hace 12 años me operé para ya no tener hijos. Se hizo la OTB. Tengo entendido que es una operación definitiva, ya tengo 34 años y después de 12 años mi esposo y yo queremos ser padres nuevamente. Mi pregunta es si existe algún procedimiento para volver a embarazar o definitivamente ya no se puede. Muy bien. En cuestión de esto, sí, por supuesto, hay procedimientos por los cuales se puede realizar. De hecho, tú tienes dos opciones. Las opciones que tienes, todavía eres joven, entonces podemos intentar una recanalización tubaria para pensar en lo que son procedimientos de reproducción de baja complejidad, es decir, o un coito programado, ¿sí? O una inseminación artificial. Esto dependiendo de la calidad, sobre todo, también seminal. La otra probabilidad, otra posibilidad que tú tienes u otra opción es la fertilización in vitro, con mejor pronóstico, ¿sí? Siempre y cuando veamos qué calidad tienen precisamente o qué tipo de técnica utilizaron contigo en el momento que hicieron la operación. La OTB o la oclusión tubaria bilateral o la operación que se realizan para ya no tener hijos es ligadura y corte de las trompas, pero hay varias técnicas. Hay unas técnicas que solamente ligan y cortan, ¿sí? Sin quitar parte de la trompita. Hay otras técnicas que tienen que retirar la trompa, sobre todo lo que es el cabo distal de esa trompita. En ese tipo de cirugías los pronósticos bajan en el momento de realizar una plastía de tu trompa, ¿sí? O de tu salpinge. Sin embargo, hay unos estudios previos que se tienen que realizar para precisamente decirte si eres candidata a hacerte una cirugía, recanalizar nuevamente las trompas e intentar un coito programado o una inseminación, o bien, sin hacer cirugías, entrar a técnicas de fertilización in vitro. Entonces tú tienes esas dos opciones para volver a ser mamá. Entonces, de que hay probabilidades y que tienes opciones, por supuesto, y no solamente una, sino dos. Otra pregunta, algo muy similar, me ligaron las trompas y deseo tener un bebé, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerle? Ok, pues es prácticamente la respuesta igual también para ti, tienes dos opciones. Aquí depende obviamente en cuestión factor edad y depende de los estudios previos que realizamos para ver si eres candidata a recanalizar las trompas o si bien entramos directamente a una fertilización in vitro. Otra de nuestras preguntas es, buenas tardes, disculpa, quisiera saber costos y con cuánto tiempo de anticipación puedo programar una cita. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas para embarazarme. Ya tengo dos niños, pero quisiera otro bebé. Me cuidé con el dispositivo durante 6 años. Ahora llevo 3 años intentándolo y no he podido embarazarme. Muy bien. En cuestión de costos, al finalizar, se les va a dar información, en cuestión sobre todo costos de consulta que nos han preguntado mucho, ¿sí? Y en cuestión de lo de anticipación para hacer lo de la cita, pues tú puedes hablar cualquier día. Sí se te recomienda que sea pues bueno, en cuanto puedas mejor, porque puede ser que el mismo día no esté la agenda disponible como para poderte revisar, pero generalmente no es muy tardado, 2, 3 días máximo estamos dando cita para revisarte y platicar más a fondo sobre tu caso. En cuestión de lo de, bueno, el dispositivo nos da ciertos factores de riesgos, ¿sí? Pero no porque hayas utilizado el dispositivo significa que después ya no puedes embarazarte. Y si ya tienes 3 años intentándolo, sí ya es un problema que hay de fertilidad. Hay que ver si es un problema tuyo o es un problema de tu pareja.
Hola, estoy buscando embarazarme y no he podido. Ya, ya he tenido dos embarazos, uno hace 8 años y otro hace 7 meses. Mi esposo y yo hemos intentado quedar embarazados desde hace 4 meses y no hemos podido. ¿Creen que nos puedan ayudar en su clínica? Estamos buscando otro bebé lo más pronto posible. Bueno, aquí sería algo importante saber de tu bebé, si tu bebé de 7 meses o si ese bebé todo está dentro de lo normal o si está bien y si estás dando pecho o no, ¿sale? En cuestión de que tú puedes embarazarte después de que tienes un bebé de una manera próxima, sí se puede, ¿sí? Aquí depende en cuestión de que estés dando pecho, ¿sí? Tenemos que inhibir obviamente la lactancia en caso que lo estés dando para iniciar la búsqueda de un embarazo. Eso sí sería importante porque si no, el que tú estés mamantando genera una hormona que se llama prolactina que se eleva y eso nos puede afectar en cuestión de la ovulación. Sin embargo, precisamente una de las cosas que nosotros realizamos aquí es hacer una manipulación de tus ovarios, manipulación de tus hormonas para generar que tengas una ovulación, ya sea que se quiera una sola ovulación o inclusive varias ovulaciones, dependiendo la técnica que vayamos a utilizar, que es obviamente en consulta o ya que nos entrevistemos con ustedes, obviamente ya forjamos o decidimos si es monofolicular o si son 2 folículos o 3 folículos. Y eso también depende de la respuesta de tus ovarios. ¿Sí? Entonces, dependiendo los factores que tú tengas de alteración, también nosotros obviamente te vamos a recomendar si con un solo óvulo nos tenemos que ir o si de preferencia tenemos que buscar 2 o 3 óvulos. Pero eso es cosas que ya nosotros precisamente lo realizamos y lo manipulamos. Otra de nuestras preguntas nos preguntan si manejamos tratamientos para elegir el sexo del bebé. Bueno, ya lo platicamos, sí, sí manejamos esos tratamientos. Hay unos tratamientos que lo hacemos aquí en las clínicas, hay otros tratamientos que solamente en partes de México y en otro país se realizan, dependiendo lo que necesitemos. Pero si ustedes quieren tener un bebé, ya sea hombre o mujer, el 100% sí, por medio de aquí de la clínica podemos realizar ese procedimiento. Nos preguntan que si de casualidad hacemos inseminación artificial. Sí, claro, la inseminación artificial es una técnica inclusive de baja complejidad. ¿Sí? Lo que es baja complejidad es el coito programado o las relaciones sexuales programadas, ¿sí? Y la inseminación artificial. Muchas personas a lo mejor hay confusión o confunden lo que es una inseminación artificial con lo que es una fertilización in vitro. Una inseminación, ¿sí? A grosso modo, ¿sí? Lo que es por medio de una muestra seminal que nos dan, le damos una capacitación especial a los espermatozoides, donde solamente se reclutan los que tienen mejores características para que tengan obviamente un pronóstico mayor de quedar embarazados desde el primer evento. ¿Okay? Y una fertilización in vitro es totalmente diferente. La fertilización in vitro es estimular los ovarios, ¿sí? De la mujer. Entonces generamos precisamente que haya más folículos, 5, 7 folículos, más bueno, dependiendo las características de cada quien y lo que se esté buscando. Cuando estén esos folículos maduros, por medio de un ultrasonido, una aguja guiada por ultrasonido, succionamos esos óvulos. Cuando tenemos esos óvulos les damos una preparación especial, una limpieza adecuada, un mantenimiento y una nutrición específica para poderlos juntar con los espermatozoides. Y de aquí hay 2 formas de las que realizamos. Ya sea que los juntemos en una manera artificial, es decir, en un medio de cultivo especial se pone tanto el óvulo como el espermatozoide y ahí se fecunda. O bien tomamos un óvulo, ¿sí? Y por medio de una inyección microscópica, por supuesto, metemos un solo espermatozoide dentro del óvulo y de esa manera nosotros estamos haciendo una inseminación o vaya, una fecundación. Estamos haciendo una fecundación del óvulo. Entonces, sí es una diferencia inmensa en lo que es una inseminación artificial con una fertilización in vitro. Entonces, eso de que tomamos un espermatozoide y lo introducimos dentro del óvulo es una fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática del espermatozoide. ¿Okay? Muy diferente a lo que es la inseminación. Espero les haya quedado un poquito claro en cuestión de esa duda.
Tenemos una pregunta que nos dice si el varicocele testicular puede dañar los ductos seminales. El varicocele lo que es una formación tortuosa de las venas o los vasos que están dentro del testículo, ¿sí? O que rodean el testículo. Esto lo que genera es que se incrementa la temperatura. El varicocele lo que más problema nos puede dar, sobre todo, es en alteraciones de los espermatozoides, que no tengan una buena funcionalidad, que estén mal formados, porque en el momento de que están madurando precisamente los espermatozoides, la temperatura también es vital, ¿sí? De hecho, se tiene un reflejo que se llama cremasteriano, que significa que el escroto de los hombres, cuando hay mucho frío, ¿sí?, tiende a retraerse y pega los testículos lo más cercano al cuerpo para generarles un calor o una temperatura adecuada. Y cuando está haciendo una temperatura normal o inclusive que esté con mucho calor, generalmente los testículos tienden a colgar. Eso es porque el cuerpo está alejando los testículos, que es donde se forman los espermatozoides, para que tenga precisamente la temperatura que necesitan y no tengan daño. Entonces, si bien, Juan Pablo, el varicocele testicular, más que dañe los ductos, nos está dañando la calidad seminal. Si el varicocele es muy importante, porque hay grados de sí nos puede generar también un problema con los ductos, pero eso es lo menos probable y eso es cuando está un varicocele ya severo. Bien. Buena tarde, soy Azucena, tengo 42 años y mi esposo tiene 49 años, nunca he tenido hijos. ¿Hay probabilidad que a esta edad pueda lograrlo? ¿Y cuánto cuesta la consulta? Gracias por su respuesta. Muy bien, Azucena. En cuestión de que puede ser mamá a la edad que tienes, sí. Nosotros tenemos pacientes aquí de 45, 47 años, solamente que aquí, por ejemplo, en esos pacientes que son mayores, ya no son óvulos propios, tendrían que ser óvulos donados. Ahora bien, tú estás en una edad límite, ¿sí? La edad límite entre 40 y 42 años donde podemos aún todavía utilizar tus óvulos, eso depende de la calidad de ellos, ¿sí? Depende también de la respuesta que tengas a la estimulación y depende de la reserva ovárica que tengas. Generalmente las mujeres a los 42 años tienen una reserva ovárica baja, ¿sí? Sin embargo, mientras tú tengas reserva ovárica o tengas folículos, ¿sí?, podemos estimularlos y obtenerlos. Si son de buena calidad, por supuesto, pueden tener una fecundación y pueden tener un embarazo, ¿sí? Hay obviamente entre mayor edad más riesgo de tener algún problema cromosómico, sí también lo hay, pero los riesgos son mínimos. Aunque son mínimos, existen, ¿ok? Entonces, sí es importante este tipo de cosas aclararlos de una manera más personalizada porque son cosas que se te tienen que explicar y que tú bien tienes que aceptar para seguir un procedimiento que sean con tus propios óvulos o bien si decides que sean óvulos donados, ¿sí? Entonces son óvulos que podemos manejar sin mayor problema y la edad, si bien es un factor importante, pero no es un factor que nos diga que no puedes ser mamá a los 42 años, por supuesto que sí. Otra de nuestras preguntas dice, hola, buenas tardes, mi problema es que tengo miomas, sí, no me he podido embarazar. ¿Cuánto me costaría la consulta? Y si es cierto que se podría hacer un tratamiento para tener gemelos. Sí, igual también en cuestión de embarazos gemelares, aquí podemos ver tanto, inclusive en baja complejidad con probabilidad sin asegurarlo, y en fertilización in vitro con mayor probabilidad de que obviamente tengan un embarazo gemelar. Y en cuestión de lo de tus miomas, no todos los miomas nos generan que tengas una infertilidad o una esterilidad, dependiendo el caso, ¿sí? Dependiendo la localización y el tamaño o el volumen de los miomas, es ver si sí nos dan problema en cuestión de un embarazo o no. Todos los miomas generan unas sustancias que no son buenas para los embriones, sí es correcto. Sin embargo, dependiendo, repito, el tamaño y la localización, vemos los riesgos que pueda haber y si necesitamos quitar primero esos miomas para buscar un embarazo o si inclusive aún con tus miomas podemos generarte un embarazo sin que tengas mayor problema, ¿sí?, hasta que tengas tu bebé en casa.
Otra de nuestras preguntas. Mi esposa y yo llevamos alrededor de 7 meses tratando de embarazarnos y no hemos podido. ¿Qué se ocupa? ¿Cuáles son los requisitos para hacer cita con ustedes? Pues bueno, requisitos no ocupamos, simplemente que generen su cita para poderlos ver. Ya dependiendo. Aquí algo importante por aclarar. Es importante una primer cita, ¿sí? Porque ahí nosotros hacemos una historia clínica. Ahí hacemos un historial prácticamente, un resumen de toda su vida y ahí vemos los factores de riesgo que ustedes pueden tener, tanto hombre como mujer, para tener problemas de fertilidad. Hay muchas preguntas que tenemos que realizar o es una encuesta que ya está muy direccionada para que sea lo más rápido posible, pero lo más completa que se pueda tener para valorar qué factores tiene. Y dependiendo de los factores que tengas, son los posibles estudios que tendríamos que tener previo a iniciar un tratamiento de lo que sea, ya sea baja complejidad o alta complejidad, es decir, un tratamiento de fertilidad. Entonces sí es muy importante esa entrevista porque ahí, aparte de que se aclaran muchas dudas, es muy importante para nosotros saber qué es lo que necesitan. No todos necesitan los mismos estudios, no todos necesitan los mismos medicamentos, ¿sí? Entonces cada paciente, cada pareja se individualiza. Entonces eso sí es algo bastante, bastante importante. Eh, Tal vez algunas personas crean que no se les resuelve del todo las dudas, porque a veces es difícil que con una sola pregunta les contestemos realmente el problema que tienen. Sin embargo, tratamos de hacer todo lo posible para disipar lo más que podamos sus dudas. Bueno, ok, nuestras mismas preguntas, unas preguntas que ya habíamos contestado. Después de la cirugía del varicocele testicular, ¿puedo embarazar a mi pareja o hay que llevar tratamiento? Gracias. Pues aquí lo primero que tenemos que hacer, Juan Pablo, es ver qué calidad seminal tienes posterior a la cirugía. Dependiendo de la calidad seminal es donde ya se dice todo lo demás. Si tu calidad seminal es totalmente normal, ¿sí? No hay ningún problema en que tú vayas a generar un embarazo, ¿sí? Si tienes algún problema después de esa cirugía en cuestión de calidad, pues sí, lo ideal sería mejorar esa calidad por medio de algunos medicamentos, que más medicamentos son antioxidantes, que ayudarían bastante. Pero eso depende de que veamos qué alteración y si es que la tienes. Entonces, esa pregunta de primera intención, pues sí podrías hacerlo, pero obviamente sería muy interesante ver tu espermograma de control para decirte si ocupas algo más o si simplemente ya no ocupas nada más que tu ácido fólico para prevenir alguna alteración cromosómica en tu bebé. Otra de nuestras preguntas, buenas tardes, quisiera ver si es reversible la OTB, tengo 4 años que me la hice y qué costo tiene. Eh, En cuestión, bueno, ya contestamos un par de preguntas similares. Sí puede ser reversión, dependiendo la técnica que hayan utilizado contigo, ¿sí? Pero puede haber reversión. O bien, si no eres candidata a reversión, entonces te solicitaríamos o bien te recomendaríamos una fertilización in vitro. Sin embargo, esto tendríamos que verlo previo a los estudios que te mandaríamos realizar. Ese estudio que te mandamos realizar es para ver qué tipo de técnica utilizaron o dónde están obstruidas tus trompitas. Y dependiendo el lugar donde estén obstruidas, nosotros te decimos los pronósticos que tienes de un embarazo, ¿sí? Si esos pronósticos son menores a una fertilización in vitro, pues obviamente te vamos a recomendar la fertilización in vitro. Pero si son mayores o iguales, pues obviamente sería mejor una recanalización y que lo buscaras de una manera totalmente natural. Una paciente nos dice que dejó su tratamiento hace 2 años, aún puede seguir. Pues bueno, aquí sería importante ver qué tipo de tratamiento estaba siguiendo, sí, Elizabeth, y dependiendo del tratamiento que estaba siguiendo, si lo puedes seguir o no. No sé en qué momento del protocolo te quedaste, ¿sí? Para poder decirte qué sigues. Entonces, si eres paciente de nosotros, te recomendaría mucho que te comuniques con nosotros aquí a la clínica y poder platicar, ver tu expediente y decirte cómo podríamos hacerlo. Si no eres paciente aquí de la clínica, pues bueno, tendríamos obviamente definitivamente que verte,
¿sí? Para poder saber hasta dónde llegaste de tu tratamiento y cómo debes de continuarlo. Hay tratamientos que cuando se descontinúan es como si no lo hubieras hecho y tienes que regresar, y hay tratamientos que sí se pueden continuar. Entonces, dependiendo en cuál estés. Otra de nuestras preguntas dice, buenas tardes, ¿qué son edemas? ¿Son malos? Bueno, pues un edema es una inflamación de la parte que te hayan dicho. Puedes tener edema de las piernas, de las manos, de cualquier parte del cuerpo. Entonces, dependiendo de dónde te hayan dicho que los tienes, ¿sí? Y el tipo de edema para ver si es malo o no. Generalmente, pues no es malo porque es una inflamación y dependiendo del lugar, es la causa que te lo está provocando. Un golpe se te inflama, eso es un edema. ¿Sale? Entonces, si igual te dijeron que tienes edema en alguna parte, si nos dices en qué parte, podemos platicar sobre eso. Quisiera saber qué métodos puedo utilizar para decidir el sexo del bebé. Ok. Para decidir el sexo de tu bebé, ¿sí? El método de elección y el método, el único que nos da el 100% de certeza, es por medio de una biopsia de blastómeras y ver el cariotipo. El cariotipo es decir, los cromosomas de tu bebé. Ahí nos dice si es XX, que es mujer, o XY, si es hombre. Y ya obviamente sabiendo cuál embrioncito, si es hombre o es mujer, pues ya definir el embrioncito que se te va a transferir. Esa técnica solamente puede ser por fertilización in vitro, como ya lo habíamos platicado, ¿sí? Hay otras técnicas que te puedan decir en cuestión de posiciones y demás, realmente no tienen un sustento que nos van a decir que por unas posiciones va a haber más probabilidades en que sea hombre o mujer. La realidad es de que no. Hay otras técnicas que se utilizan en el laboratorio de andrología, aquí en nuestra clínica, cuando vamos a hacer, por ejemplo, inseminaciones, ¿sí? Que tratamos al semen de una manera especial, con medios específicos, para generar que tengamos más espermatozoides con cromosoma X o más espermatozoides con cromosoma Y, pero no nos da una certeza del 100%, ¿sí? Nos da una probabilidad alta, pero no nos da una probabilidad del 100%, pero obviamente eso mejora mucho, ¿sí? Entonces la única opción de que si quieres tener con el 100% de seguridad es hacer una fertilización in vitro y obviamente hacer una biopsia de blastómeras, ¿sí? Esa misma biopsia nos ayuda a tener un diagnóstico preimplantación, es decir, nos dice que no vaya a tener alguna malformación genética tu bebé, que eso sería bastante importante. Esos son costos extras de los procedimientos, sí, porque son medidas especiales que estamos realizando, pero se puede hacer. Mi esposo tiene 43 años, tiene muy poco esperma, de poca calidad, sí podría embarazarme aún así. Aquí depende mucho, Alma, de qué problema es el que tiene tu esposo. No es lo mismo que tenga por ejemplo, pocos espermatozoides y que todos estén perfectos, a que tenga pocos espermatozoides y que aparte tenga, por ejemplo, mucha alteración en la movilidad de los espermatozoides. Porque si tiene eso, pues obviamente va a ser muy poco probable que de una manera natural te pueda embarazar. Ahora, también el semen tenemos que ver qué tanta viscosidad o no tiene. Cuando el semen tiene mucha viscosidad, les dificulta, ¿sí?, la salida de los espermatozoides y viajen por lo que es tu matriz y llegue hasta tu trompa, donde se hace la fecundación. Entonces depende el daño real que tiene, ¿sí?, para poder decirte. Si viera, por ejemplo, el espermograma de tu esposo, pues bueno, sería más fácil poder contestarte esta pregunta, pero de acuerdo a lo que me estás diciendo, si son pocos, muy seguramente también tenga daño en movilidad o daño en morfología, y si es así, difícilmente de forma natural te va a embarazar. Aquí lo que tendríamos que ver es el daño y ofertarles inclusive, dependiendo del daño, no lo estamos viendo, ¿sí?, una fertilización, perdón, una inseminación, que es un lavado espermático, una capacitación especial donde reclutamos las características mejores de los espermatozoides con mejores cualidades son los que estamos reclutando y son los que se están poniendo dentro de tu matriz para que solitos viajen hasta tu trompita y hagan una fecundación. Nos dice Ivonne, ya tengo 9 meses sin cuidarme,
y no he podido tener bebé. Me hicieron un estudio de progesterona y me dijeron que estaba bien y que no tenía quistes, pero aún nada de bebé. Bueno, y bueno, aquí depende una cosa. En cuestión si te hicieron de progesterona, imagino que te lo mandaron realizar en el día 21, que es lo ideal, el día 21 de tu ciclo. Eso nos dice si sí estás ovulando o no estás ovulando. Ahora bien, el que tú ovules no nos dice que vas a tener un embarazo. Si tú estás ovulando, pues obviamente la probabilidad es muy alta si la trompa está bien y si el espermatozoide está bien. Es decir, para que generes un embarazo, tienes que estar ovulando, que tus trompitas estén funcionales, estén destapadas, ¿sí? Y que el espermatozoide esté bien. Si alguno de esas tres cosas no es adecuado, ¿sí? O tiene un problema grave, no va a haber un embarazo. Entonces tú puedes estar ovulando, pero si la trompita no está estudiada y no sabemos si tiene un problema o no, pues probablemente puedas durar mucho tiempo y vas a seguir igual, ¿sí? Entonces, el que te hayan dicho que la progesterona está bien nos dice que sí ovulas, es algo muy bueno, pero no por eso significa que todo lo demás esté dentro de lo normal para ti. Nos dice Ana, si las trompas, una está tapada, ¿sí? Otra chuequita, es necesario operar para ver. Y la fecundación in vitro, si no se pudiera reconstruir o destapar las trompas. Muy bien. Aquí en algo importante. En cuestión de las trompas, cuando está ocluida, pues ahí no va a haber paso obviamente del óvulo ni obviamente el espermatozoide. Entonces no va a haber una fecundación. La otra, si te dijeron que estaba chueca, ¿sí? El que esté chueca no es lo que nos dice si está bien o está mal. El que tenga permeabilidad, o sea, el que esté destapada, sí. Otra de las cosas importantes es ver las características precisamente de esa trompa. A lo mejor está muy alta, te dijeron que está chueca, a lo mejor está alta, ¿sí? Cuando sospechamos de proceso adherencial, de que las trompas están pegadas, entonces ahí sí sería importante valorarlo por medio de una laparoscopía directamente y despegar esas adherencias para que tu trompita quede normal, ¿sí? Sin embargo, el que solamente te hayan dicho que a lo mejor está chueca, pues eso no nos genera mayor problema, ¿sí? Porque las trompitas, conforme te vayan haciendo los estudios, cuando te hacen ese estudio de la histerosalpingografía, te toman varias placas, varias radiografías y te están cambiando de posición. Y obviamente las trompas van a estar moviéndose y van a estar cambiando. Sí es un daño severo el que tienes en cuestión si tienes una trompa tapada. Y si una trompa está tapada, la otra puede estar dañada. Pero si está la otra permeable, con esa puedes embarazarte. Dependiendo también si estás ovulando o no estás ovulando y que el esperma de tu pareja o esposo esté dentro de rangos normales. O de las características mínimas para poderte embarazar. ¿Qué tanto afecta tener ovario poliquístico para poder tener un embarazo? ¿Y a qué se debe? Los ovarios poliquísticos o síndrome de ovario poliquísticos es una alteración endocrinológica. ¿Sí? Es una alteración endocrinológica y metabólica que va a afectar las hormonas. Pero en específico y siendo más concretos, cuando tienes un ovario poliquístico, tienes muchos folículos, ahora sí que tienes hasta de más. ¿Sí? Pero por lo mismo que son muchos, estos generan que no crezca ningún folículo. Y lo que es el trastorno principal en este problema es de que no ovulas u ovulas muy lejano, lo que le llamamos oligovulación. A lo mejor ovulas cada 2, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Entonces, para que tú tengas relaciones sexuales, la vez que estás ovulando, pues es muy difícil. No hay una manera de cómo decirte en qué día estás ovulando. Lo que tenemos que hacer es hacer un control precisamente de esto, de los ovarios poliquísticos, generar que ovules y para que tengas precisamente las relaciones sexuales en los días adecuados y tengas un embarazo. Mayor problema para fertilidad en cuestión del síndrome ovario poliquístico es que no ovulas. Entonces, nada más hay que hacerte ovular. Ok, Ana, nos volviste a contestar en cuestión de lo de los edemas. Te dijeron que tenías edemas en la matriz. Mm, pues la matriz que realmente tengas un edema como tal, pues vaya, son términos que
Que no los hay, una inflamación de la matriz, a lo mejor hay una inflamación precisamente del endometrio o un edema del endometrio, entre comillas edema, ¿sí? Es de que estuviese muy grueso, pudiera ser eso alguna explicación a lo que nos estás diciendo, porque como tal edemas en la matriz, no. A lo mejor te dijeron adenomiosis, adenomiosis es muy diferente a lo que son los edemas, ¿sí? Pero edemas como tal en la matriz, para poderte decir que son malos, la realidad es de que no sé qué fue lo que te dijeron o qué te trataron de explicar con edemas, porque un edema como tal en la matriz, pues no, no los hay. Hay inflamación, o pudiéramos también llamarlo como tal edema, que se me hace un poquito fuera de lugar el término, pero pudiera ser en la capa más interna de tu matriz, ¿sale? Pero no sé, no sé qué más te dijeron, pero los edemas en matriz, pues prácticamente son cosas que a lo mejor te lo dijeron nada más para explicar, pero como para que existan, pues no, no son un término que nosotros manejemos para dar una patología de tu matriz. En cuestión de eso, Ana, pues yo lo que te recomendaría sería que acudieras con nosotros para hacerte un ultrasonido y realmente ver qué es lo que tienes. Y dependiendo de lo que tienes, pues obviamente explicarte y decirte lo que tienes. No creo que sea algo malo, ¿sí? Pero puede ser algo que te pueda dar repercusiones en un futuro. Y ahorita estás en un buen tiempo de hacer la prevención. ¿Ok? Otra de nuestras preguntas. Buenas tardes. Hace un mes me hicieron un legrado. La verdad me gustaría volverme a embarazar lo más pronto posible, pero los doctores me dicen que puedo intentarlo hasta dentro de un año. Otros me dijeron que después de mi primer periodo, otros que después de 3 periodos. En fin, no sé si ustedes pueden atenderme para que me den un consejo profesional para hacer lo mejor para que esta vez todo salga bien. Y pues que me den seguimiento para estar checando que todo vaya bien. He visto muchos casos de mujeres que se embarazan un mes después de su legrado y fue exitoso con ayuda de los ginecólogos y vitaminas. En cuestión después de un legrado, ¿sí? Tu cuerpo queda para que inclusive en el siguiente ciclo puedas embarazarte. Ahora, una cosa es que puedas embarazarte y otra cosa es que estés en las mejores condiciones. Si tú tuviste un aborto previo, ¿sí? Hay que ver que el próximo embarazo no te vaya a generar lo mismo. No todos los embarazos son lo mismo, pero nosotros que somos especialistas en fertilidad y además que preservamos, ¿sí?, los embarazos desde una manera muy pequeña, pues obviamente hasta de término, nos aseguramos de que las cosas vayan a estar bien o mínimo tener los mejores pronósticos para que en un futuro embarazo no te vaya a pasar lo mismo, ¿ok? Entonces, si tú me dices, ¿me puedo embarazar en el siguiente mes? Por supuesto, tú puedes embarazar en el siguiente mes y si las condiciones están normales vas a tener un embarazo totalmente exitoso, pero nadie nos asegura que sí lo vaya a hacer. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿sí? Sí sería importante verte, sería importante ver cómo está tu matriz, los flujos que tiene tu matriz y que las condiciones o tus hormonas estén actualmente dentro de los rangos normales, ¿sí?, y capaces de que cuando llegue un embarazo vayan a generar las condiciones tanto hormonales y anatómicas en tu matriz para que puedas tener un embarazo y siga creciendo y no te pase lo mismo. Cuando son embarazos pequeños son por múltiples factores, ¿sí? Antes se creía y se decía, es que era una alteración cromosómica, iba a pasar ahorita o iba a pasar después. Sí, es una causa, pero no son las causas más importantes. Hay otras causas que son más comunes, que son por falta, ¿sí?, de hormonas o una insuficiencia hormonal tuya en el momento del embarazo. Otra de las causas es de que tu matriz no tenga los flujos adecuados y no tenga un endometrio receptor para que cuando llegue un embrioncito le dé alimentación y lo deje que siga creciendo. Entonces, es importante valorar esto para que no te vuelva a pasar. Repito, nosotros como somos en pro de que un embarazo vaya todo bien y hasta el final, ¿sí?, no recomendamos de que al mes siguiente te embaraces hasta no ver que tus factores están bien. Si en el siguiente mes los factores ya los checamos y estás bien, pues nada más dejaremos pasar ese mes y al mes siguiente ahora sí
ya para embarazarte. Inclusive podemos ayudarte para que te embaraces más fácilmente. Bueno, otra de nuestras preguntas. Buenas tardes, tengo dos hijos, uno de 19 años y uno de 15 años. Tengo 3 años tratando de volver a embarazarme y no he podido. Cabe mencionar que tengo 41 años. Me gustaría saber si mi edad es un factor en contra para poder embarazarme. Mi esposo tiene 28 años. Muy bien. Exclusivamente contigo, mira, en cuestión de la edad, nuevamente hacemos un poquito el comentario. Entre comillas, ¿sí? Pero las edades límites para que sean tus óvulos propios podemos manejarlos de 40 a 42 años. En ese lapso tenemos que hacer unas pruebas especiales o estudios especiales para valorar si tus ovarios nos van a responder. Tampoco tiene caso que nosotros demos tratamientos, ¿sí? Que a veces no son del todo muy económicos, ¿sí? Y que no te vayamos a generar una respuesta satisfactoria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que valorar eso y decírtelo de antemano. Si tus óvulos nos van a funcionar, si tus ovarios nos van a responder, entonces lo podemos intentar y lo podemos hacer, ¿sale? Pero si nosotros tenemos, si ya visto que tienes un pronóstico malo para que sean tus óvulos, también es algo que te tenemos que comentar. Tú estás en la edad límite, estás dentro de ese rango que podemos investigar si puede ser con tus óvulos o no. Tenemos pacientes de tu edad que han sido con óvulos propios, sí, tenemos pacientes de tu edad que son con óvulos donados también, ¿sí? Entonces tenemos de las dos partes. ¿Ok? Entonces, en cuestión de la edad, es importante eso. Entonces, sí lo tendríamos que valorar antes de iniciar lo que es un procedimiento de reproducción. Independientemente del que sea, si vamos a iniciar un procedimiento de reproducción ya después de 40 años, generalmente, ¿sí? No recomendamos la baja complejidad, que es el coito programado en inseminación. Generalmente recomendamos otros procedimientos, pero eso sí sería importante ver primero si tus óvulos o si bien tus ovarios nos van a responder. Yulisa nos dice, ¿qué diferencia hay entre tener quistes en los ovarios, como en mi caso, y en el tener el síndrome de ovarios poliquísticos? Tengo más de un año sin cuidarme y no me he podido embarazar. Muy bien, Yulisa. El decir quistes en los ovarios puede ser que tengas 2 o puede ser que tengas más de 10. Hay veces que nosotros como doctores no nos explicamos de una manera adecuada. Yo puedo decirte, ¿sabes qué es que tú tienes quistes en los ovarios? Y realmente lo que te quiero decir es que tienes el ovario poliquístico. Es decir, el ovario poliquístico no significa que tienes muchos tumores y muchos quistes enormes ni nada de eso. Simplemente tienes muchos folículos, ¿sí? Generalmente si tenemos 10 o más folículos le llamamos que es un ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico es ya un conjunto, ¿sí? De signos y síntomas, es decir, que vemos en el ultrasonido y que aparte tú tienes otras alteraciones metabólicas para poder decir que tienes el síndrome, ¿sí? Y hablar de síndrome es nada más por decir una patología, no que sea alguna alteración cromosómica, ¿ok? Muy bien, y en cuestión de los ovarios poliquísticos, nada más es la cantidad de los folículos que tienes, porque cuando tienes mucha cantidad de folículos, tampoco es bueno, porque unos no dejan crecer a los otros y no hay una ovulación. Entonces no sé si tú solamente tengas un quiste, tengas 2, tengas 5, ¿sí? Pero yo creo que más bien el que te hayan explicado que tienes quistes en los ovarios, probablemente se estén refiriendo a los ovarios poliquísticos. Porque si tuvieras quistes, te tuvieron que haber dado tratamiento médico para poderlos deshacer. Los quistes en los ovarios ya cuando tienen más de 3 centímetros ya les llamamos quistes. Entonces eso sí los tenemos que deshacer médicamente porque pueden seguir creciendo y tendrías que terminar por una cirugía. Espero haya quedado un poquito claro la diferencia, que yo creo que más bien se están refiriendo a lo mismo. Nos dice Alex, ¿qué posibilidad hay de un embarazo con una trompa tapada y ovario poliquístico y cuáles métodos serían recomendables para lograrlo? Muy bien, Alex. Si la trompa que está bien o que está destapada no tiene mayor problema, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer ovular aquí a tu pareja, porque me está diciendo que tiene ovario poliquístico y regresamos a lo mismo, no tiene ovulación, ¿sí? Entonces, debemos hacer que ovule
De preferencia ir vigilando para que ovule del lado donde la trompa está destapada y genere un embarazo, ¿sí? Las trompitas, el que tengas una tapada no significa que no se puedan embarazar, porque con una sola trompita, ¿sí?, puede haber un embarazo. Cuando es una forma natural, un mes ovulan del ovario derecho y un mes ovulan del ovario izquierdo, ¿sí? Entonces, en este caso sí tendríamos que estimular los ovarios de tu pareja para que ovulen, tratar de que sea la ovulación del mismo lado que la trompa y entonces sí decirles en qué momento pueden tener relaciones sexuales para incrementar las probabilidades de un embarazo. Por supuesto que se puede. Nos dice Alejandra, tengo la LH en 40, ¿aún tengo posibilidad de quedar embarazada? Bueno, aquí algo importante, Ale, sería bueno saber qué edad tienes, ¿sí? Pero cuando la hormona luteinizante la tienes en 40, muy seguramente la hormona folículo estimulante también la tengas igual. Y eso nos está hablando de que tienes una falla ovárica. Dependiendo la edad que tienes, es una falla ovárica prematura o es que ya estés llegando, ¿sí?, a lo que es una menopausia, ya sea precoz o natural. Entonces, sí sería importante ver tu edad para poderte contestar. Independientemente de la edad que tengas, con una LH de 40, pues obviamente las probabilidades de que tus ovarios estén trabajando nos dice que realmente tus ovarios más bien no van a trabajar o no nos van a responder. Bueno, pues aquí vamos a seguir unos minutos más por si hay alguna duda, ¿sí? De lo contrario, muchas gracias por su atención. Estamos para servirles, ¿sí? Cualquier duda o comentario y vamos a estar haciendo esto semanal. Estaremos anunciando para ver si van a hacer preguntas y respuestas, si va a ser algún tema en específico. Ya nos han dicho de varios temas que quieren que platiquemos y por supuesto los vamos a empezar a abordar. Vamos a que me lo pases. Muy bien, Alejandra. Estoy viendo tu contestación. Me comentas que ya no tienes periodo, ¿sí? Tu pregunta es que si ya no se puede volver a ovular. Tu prolactina está normal, ¿no? Y por, bueno, la edad que tienes y por la hormona que me estás diciendo que ya la tienes en 40, la LH, y repito, la FSH, que es otra hormona muy importante en esta cuestión, muy seguramente la tengas igual, tal vez hasta un poco más elevada. Si ya no está arreglando, aquí el problema es de que ya no tienes una reserva ovárica.
Como ya no empezaste a ovular, ya no estás ovulando, entonces tus ovarios empiezan a degenerar, ¿sí? Y al empezar a generar no te podemos dar un medicamento para volver a hacer que ovules. Si tú ya tienes, o sea, ya no estás arreglando, es decir, ya tienes tu menopausia y los niveles hormonales que tienes, puedes volver a embarazarte o ser mamá, sí, pero se te recomienda que fueran óvulos donados. ¿Sí? El esperma sí sería, por ejemplo, de tu pareja, pero en cuestión tuya para mejor, ¿sí? En cuestión de calidad y pronósticos definitivamente tendrían que ser óvulos donados. Silvia nos dice, mi regla es irregular y no he podido embarazarme. Cuando tienes un periodo irregular es porque no hay una ovulación también regular. Cuando tú ovulas a mitad de tu ciclo, ¿sí? Se genera un proceso hormonal que va a hacer que regles. Entonces, cuando tú no estás reglando de una manera mensual o de una manera regular es porque no estás ovulando. Hay que descartar la patología de fondo que tienes o el problema. Lo más común, sí, es que sea un ovario poliquístico, de lo que ya hemos platicado, y que no estés ovulando, ¿vale? Entonces, si tu regla a lo mejor es cada 2 o cada 3 meses, ¿sí? Obviamente no vamos a saber en qué momento sí ovulaste. Cuando tú reglas, ese mes sí ovulaste, ¿sí? Entonces, o inclusive puede haber reglas anovulatorias, o sea, puedes reglar y que no estés ovulando, ¿sí? Sin embargo, va a ser muy difícil para ti quedar embarazada porque no vas a saber qué días son los ideales de tener relaciones sexuales. Entonces, aquí lo importante es ver cuál es la causa, ¿sí? Y generar que ovules, ¿sí? Hay muchos medicamentos que podamos darte, ¿sí? Dependiendo las características que sean para ti, ¿sí? Generamos que haya una ovulación, vamos a generar que haya una menstruación, pero pues obviamente al hacerte que ovules te vamos a generar un pronóstico de que te quedes embarazada, ¿vale? Entonces, el ciclo irregular, no necesariamente tenemos que regularizar tu ciclo. Lo que tenemos que hacer es hacer que ovules. Una cosa lleva a la otra, ¿sale? En el momento que nosotros te hagamos ovular, aunque no quedaras embarazada, vas a arreglar mes con mes, ¿sí? Entonces, tu problema, de acuerdo a como lo estás diciendo, no creo que sea eh, grave. Simplemente lo que hay que hacer contigo es hacerte ovular. Bueno, pues espero haya respondido, ¿sí? O haya aclarado sus dudas, ¿sí? Vamos a estar de todos modos aquí al pendiente. Me despido, soy el doctor Luis Alberto Moreno, estamos aquí para servirles.